Grace Bedoya, con una narrativa íntima, a ratos audaz y desprovista de subterfugios, presenta Regreso al pueblo de los suspiros, que nos lleva de la mano en una travesía que abarca tres diferentes planos: el de la vida real, el mundo onírico y la ficción. Ella es escritora e ingeniero mecánico. Su obra literaria incluye novela, cuento, como 22 de septiembre, uno de los ganadores del primer concurso de cuento corto literal publishing, incluido en la antología Suele pasar que nos quedemos, novísimas escritoras de Estados Unidos. Dos de sus relatos cortos, El lazo azul y La niña que vestía de gris, han sido publicados en antologías Dime si no has querido y en la primera edición de cuentos del FAEC Caracas 2011. Hizo de Houston su ciudad adoptiva desde el 2010. Realizó una maestría en artes liberales en la Universidad de San Tomás en Houston y trabaja como ingeniero en el área de petróleo y gas. Desde 2016 participa activamente en el taller de escritura creativa del reconocido escritor boliviano Rodrigo Hasbún. Y bueno, ella nos presenta pues esta eh, novela fantástica y de cuento breve, Regreso al pueblo de los suspiros, que pues ya está disponible en las librerías y está también disponible en el sitio literalmagazine.com. Y así es que pues, le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Un placer hablar contigo y un placer también poder contactar con los oyentes de tu programa. Pues platíqueme cómo es que nacen estos cuentos fantásticos que bien pueden leerse como novela o pueden leerse como cuentos autónomos, independientes, es decir, como el mismo índice lo indica, ¿no? Puede ser una lectura distinta, pero ahorita platicamos de la estructura, pero ¿cómo nace primero la idea de esta novela? Eh, Suelo decir que esta fue una novela por accidente, Asael. Realmente no me propuse escribir una novela, eh, ni siquiera pensé que estaba escribiendo un libro. Simplemente estaba atravesando por el tan conocido bloqueo del escritor, que creo que a todos los que escribimos nos ha ocurrido en algún momento u otro, y estaba seca, intentaba escribir y no podía, y esto me sumió en la angustia y decidí crear una estrategia para salir de esa parálisis, que esa parálisis de la escritura afectaba otras áreas de mi vida. Y lo que hice, como ya tú mencionaste, yo tengo un trabajo a tiempo completo, más que completo muchas veces, y me gustan mucho las madrugadas. Yo me despierto a las 4 de la madrugada y decidí aprovechar media horita de esas madrugadas para sentarme a escribir. Y al ser durante las madrugadas, al encontrarme aún en ese estado transitorio entre el sueño y la vigilia, siento que la escritura empezó a fluir de una manera bastante fácil, si se quiere, y un poco fuera de mi control en términos de que yo no empecé a escribir el perfil de los personajes, ni siquiera hice algún esquema acerca de la historia, sino que yo me sentaba y escribía y trataba de escribir una historia corta cada mañana. Y al cabo de un tiempo, uno de los personajes de uno de los cuentos, que yo pensaba que eran cuentos, digamos, independientes que había escrito, apareció en otro de los cuentos. Y en ese momento sentí que tal vez se trataba de un libro, pero pensé que era un libro de cuentos hasta que ya finalizadas todas las páginas y enfrentada ante el dilema de si iba a editar esto o no, qué iba a hacer con esto, porque en realidad lo sentí un ejercicio muy personal, pero ya en ese momento, cuando revisé, puse un poco de distancia entre las páginas y yo,
y empecé a revisar el libro como con una cierta distancia, con una mirada ajena. Me di cuenta de que se trataba en realidad de una novela, le cambié la estructura y eso es lo que tienes hoy en tus manos, Asael. Así surgió esto, totalmente accidentado el proceso. Digamos, a partir de la lectura se me figura como lo hizo Cortázar en Rayuela, ¿no? Es decir, yo al principio como que me confundí en el índice y dije, ah, caray, como que está mal impreso o qué tiene, pero sí me di cuenta que tiene varias lecturas. Esta novela, estos cuentos tienen, digamos, vivencias de la autora, sueños de la autora, porque también ahí se dice, ¿no? La escritora ahora está en esta situación, ¿no? Desde el primer cuento. ¿Qué Ujú. tanto hay de Grace Bedoya en estos textos narrativos? Fíjate, yo creo que la escritora protagonista de esta historia, que es la escritora de esos cuentos, eh, tiene alguna relación conmigo. Sí tiene alguna relación conmigo, tal vez ella podría ser una versión de mí, o a lo mejor yo soy una versión de ella, ¿verdad? No sabemos qué es realidad, qué es ficción, qué es fantasía. Y lo que sí te puedo asegurar es que hay algo de mis sueños allí, hay algo de mi mundo onírico y creo que esto está muy relacionado con esto que te comentaba, que les comentaba, de que fueron escritas en las madrugadas, ¿no? Y aún estaba quizás un poco envuelta en esta bruma del sueño, flotando un poco entre la realidad y el abismo. Y si hay sueños míos, pero hay lo que yo considero como un derroche de fantasía allí que me asombra, porque yo creo que yo no escribo así. En mis otras historias siempre hay un filo por allí de algún realismo mágico. Tiendo a jugar con el tiempo porque el tiempo es uno de los temas que me apasiona, el funcionamiento del tiempo, la conexión entre pasado, presente y futuro, y cómo creemos vivir en el presente, pero el presente es efímero, ¿no? Y siempre hay algo de eso en lo que escribo, pero esta fantasía tan abundante y tan un poco loca que narran estas historias, la siento un poco ajena a mí, la verdad, y me asombra, pero me gusta, ¿no? Y he releído este libro ya con cierta distancia varias veces y encuentro cosas nuevas allí que la verdad me sorprenden. Pero sí, debo reconocer que al menos algunos de mis sueños están allí. Y sí, la estructura viene digamos, de estas influencias de Cortázar. Realmente cuando logro la estructura que tiene en este momento el libro, no estaba pensando en Cortázar, estaba pensando en cuál era la mejor secuencia, el mejor orden para contar esta historia que está hecha de un mosaico de otras historias, ¿no? Pero tratar de que hubiese un hilo conductor, de que hubiese una cierta congruencia dentro de la fragmentación que efectivamente tiene la estructura de esta novela. La relación con Rayuela la hice mucho después, si supieras, me costó llegar a esa observación que tal vez para cualquier lector sería mucho más obvia. A mí me costó un poco, me tomó un poco más de tiempo porque creo que nos cuesta justamente lo que te decía de la distancia, ¿verdad? El escritor al principio está muy cerca de la obra y estamos como pegaditos allí, después el tiempo nos da una cierta distancia y logramos ver un poco mejor lo que sería The Big Picture, como la pintura completa, ¿verdad? Entonces fue tiempo después que me di cuenta de la similitud con Cortázar, con Rayuela, ¿no? Y bueno, en ese momento lo sentí como un homenaje, mi pequeño homenaje a Rayuela y a Cortázar, pero el índice
que sigue, el índice que encontrarán los lectores en la novela, eh, lo que sigue es el orden en el que fueron escritas las historias. Y después el cuerpo tiene otro orden diferente. Y ese orden fue este que te digo que estuve barajando todo esto, ¿no? Como si fueran de verdad unas barajitas y empecé a ver cuál podría ser el orden que contara mejor la historia, poner la estructura de la novela al servicio de la historia. Eso fue lo que intenté. Con qué cuento o relato se identifica más Grace Bedoya, ya que pues también estos cuentos, estos relatos tienen pues mucho mensaje, ¿verdad? Para el público, tiene que ver mucho con los sueños, con estos animales fantásticos, con nuestro pasado, con el poder soñar e ir más allá, ¿verdad? De lo terrenal, es decir, la lectura tiene muchos mensajes para cada persona, de acuerdo, yo digo que de acuerdo al estado de ánimo en que uno lo pueda leer, ¿no? A mí me pasó que un día leía un cuento, al otro día leía otro, y tenía que ver mucho que ver con lo que en ese momento yo estaba sintiendo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Asael. Fíjate que a mí hay momentos en los que me siento en mi vida real muy cercana a alguno de estos personajes. Y con todos los personajes, y para los escuchas que no han leído la novela y que espero que la lean, en este libro hay un río que se enamora de una mujer, hay un loro que dice la verdad, empieza un día a hablar de repente y dice las verdades ocultas de los demás y la historia no termina bien. Hay un espejo que canta y la verdad es que yo siento que yo vivo en un espacio interior que se proyecta hacia el exterior de objetos animados. Si ves, por ejemplo, aquí atrás, bueno, tengo varios de mis libros que los amo y tengo plantas y yo interactúo con ellos a diario como si fueran personas. Pero en cuanto a los personajes, fíjate que siento que tengo una relación muy estrecha. Me siento amiga de varios de los personajes ficticios de esta novela, pero quizás el personaje con el que me siento más cercana, más conmovida, a veces más en deuda, es con el personaje de Ofelia, que es una niña que poseía un jardín encantado. Y este jardín encantado era producto de su imaginación, una imaginación que ella usaba para escaparse de una realidad muy cruda, de extrema pobreza en la que vivía esta niña. Y realmente cuando escribí esa historia, oye, me quedé con mucho dolor por esa vida tan dura de Ofelia y la manera como ella lograba ser feliz viviendo en la ficción, pero al final tiene un despertar y hay un final trágico allí que me persiguió durante semanas, te podría decir, Asaeli. Y cuando continué escribiendo, hay un momento en el que la escritora, que fue la que escribió, la escritora es un personaje de ficción también, que escribió esta historia de Ofelia, se encuentra con Ofelia ya en un plano diferente, porque hay varios planos en esta novela, y en ese plano que se encuentra con una Ofelia ya adulta, Ofelia le dice, por favor, deja de sentirte mal por mí. No hiciste nada malo, al contrario, me regalaste el poder de la creatividad. ¿Te imaginas lo que hubiese sido de mi vida sin eso? Y en ese momento la escritora se siente redimida y debo confesar que yo también, cuando me siento culpable, vuelvo a esas páginas y siento que Ofelia me redime a mí también. Hubo cuentos que se quedaron fuera, eh, o quizá para una segunda parte. Mira, sí hubo cuentos que se quedaron fuera porque
bien porque sentía que no llegaban no sé si al nivel que me hubiese gustado o la historia sentía que no encajaba junto con las demás historias, ¿no? Aunque son historias muy diferentes, para mí sí, yo sí siento que hay como un hilo conductor allí. Entonces, se quedaron algunas por fuera. Mm, no he pensado, ni siquiera las he vuelto a ver, la verdad, ahora que me lo preguntas, qué interesante, me doy cuenta de que no las he vuelto a leer, pero en realidad siento, yo siento que este libro es esto y ya. No siento la necesidad de continuar esa historia, yo siento que la historia tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un fin con el que me siento muy a gusto. En realidad, ahorita estoy trabajando en otros proyectos. El proyecto más importante que tengo a nivel de escritura es una segunda novela que es absolutamente diferente, diametralmente diferente a Regreso al Pueblo de los Suspiros. Es una novela bastante más realista y que trata pues más de relaciones humanas, de amistad, de la muerte sobre todo, de la muerte y lo que ocurre con las personas que se quedan aquí cuando un ser querido muere, ¿no? Todo este tema del duelo, de cómo lo superamos y sobre todo, fíjate que ahí están los objetos que deja la persona que muere. Los objetos cobran un protagonismo, pero ya no son objetos animados como en Regreso al Pueblo de los Suspiros, sino que lo que tienen es la carga del recuerdo de esa persona que se fue. Entonces, creo que por ahora Regreso al Pueblo de los Suspiros se queda así, como un ente independiente y lo que viene próximamente es esa segunda novela, espero, muy pronto. Yo creo que ya está escrita. Y habrá encuentros con los lectores, para Regreso al Pueblo de los Suspiros. Ya hemos tenido varios encuentros preciosos, tanto aquí en Houston como en Guadalajara y recientemente en Ciudad de México. También la presentamos allá. El próximo encuentro, no sé si habrá algún otro este año de Regreso al Pueblo de los Suspiros, pero sí hay pautado otro encuentro en Monterrey el año que viene, creo que en marzo. No tengo esa fecha muy clara, pero hasta ahora, de aquí a marzo, no tengo programado nada más, pero se aceptan invitaciones. Ujú. Pues algo que quiera agregar y compartir con los lectores. Sí, realmente quiero compartir lo importante que es la lectura. Siempre ha sido importante, pero creo que en estos tiempos de exceso de tecnología, el espacio íntimo de silencio que proporciona la lectura es vital. Creo que es muy importante que incentivemos la lectura en los niños, en los adolescentes y que nosotros los adultos, que yo sé que estamos siempre en una carrera contra el tiempo y nos cuesta leer, encontremos el tiempo para leer porque la lectura como cualquier otra forma de apreciación del arte no es prescindible y creo que eso nos hace más humanos.